Muy bien, buenos días para todos nuevamente. Bienvenidos a esta sesión de CIPAS de primera matrícula. Mi nombre es Nelson Baza, para los que no me conocen. De antemano pido disculpas por la cámara. No tengo disponibilidad de cámara en este momento, ya que tuve un fallo de último momento. Eh, este espacio, este espacio es un espacio que pretende ser interactivo, que pretende ser dinámico con los estudiantes. Y por esta razón, pues se asignan unos puntos con el fin de motivarlos a que participen, a que asistan de forma activa. Entonces, antes de arrancar con nuestro tema del día de hoy, me gustaría saber si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Les agradezco. Perfecto, muy bien. Sí, señor. Entonces, antes de arrancar, digamos que el preámbulo de nuestra sesión el día de hoy, voy a dar una introducción aquí bastante sencilla relacionada con este tema del CIPAS. Deben estar registrados en el CIPAS dentro del campus virtual. ¿Listo? Deben estar registrados. Ese registro es muy sencillo porque a ustedes en el campus, en el curso de pensamiento lógico y matemático, justo debajo les va a salir para inscribirse en jornadas de B-Learning. En este curso, haga clic aquí. Resulta que el CIPAS de primera matrícula anteriormente se le nombraba como B-Learning. ¿Listo? Entonces, posiblemente el mensaje que encuentren sea así, B-Learning, para inscribirse, en jornadas de B-Learning. B-Learning es este CIPAS de primera matrícula. Entonces, por favor, quiero que lo relacionen de aquí en adelante. ¿Listo? Porque yo voy a ser la persona que va a estar coordinando o dirigiendo el CIPAS de primera matrícula para los estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático de la región centro-oriente. ¿Listo? Bien. Entonces, mi pregunta es, ¿están inscritos en el CIPAS de primera matrícula? Por favor, les agradezco si pueden levantar la mano aquellas personas que están inscritas en el CIPAS de primera matrícula. Pueden levantar la mano. Si no están inscritos, no voy a poder darles los puntos, porque la forma de verificar que se inscribieron y participaron es a través del portal de campus y no a través del portal de Teams. Mónica, ¿estás inscrita al CIPAS de primera matrícula? Hola, hola, Mónica, ¿me escuchas? Bueno, creo que Mónica no está con nosotros. Muy bien. Entonces, esta sesión brindará la oportunidad de ganar 20 puntos del total 500 del curso. Recordemos que nuestro curso tiene un total de 500 puntos, ¿cierto? Y de esos 500 podemos ganar 20 puntos simplemente por estar en esta reunión del día de hoy y participar obviamente activamente, ¿no? Pero debes tener en cuenta las siguientes observaciones. Bueno, el paso 1 está registrado, el paso 2 debes asistir y participar en el CIPAS activamente y el paso 3 debes registrar tu asistencia en el campus virtual. Entonces, para registrar la asistencia en el campus virtual es un paso similar a este, ¿sí? Acá debería salirles que ya están inscritos en el CIPAS y que van a registrar la asistencia. ¿Listo? Entonces, si tienes dificultad para marcar tu asistencia en el campus virtual, toma pantallazo de tu asistencia y envía al director del curso la solicitud en el caso de que ustedes tengan un inconveniente con el tema de la asistencia. Pero realmente es muy sencillo marcar el tema de la asistencia porque es muy similar a esta parte que les acabo de mencionar. Muy bien. Entonces, dejando este tema de lado introductorio, aquí tenemos una descripción o una pregunta muy sencilla que sería, ¿por qué consideran ustedes que es necesario aplicar la lógica matemática en la vida real? ¿Por qué consideran ustedes que es necesario aplicar la lógica matemática en la vida real? Pues la respuesta sencilla o la respuesta corta es que, aparte de que es una herramienta, ¿sí?, esencial para el pensamiento crítico y la resolución eficaz de problemas, piensen en que el ser humano siempre está inmerso en una serie de problemas, digamos, ya sean grandes o pequeños, ¿sí? Cuando ustedes eran niños, los mandaban a comprar, no sé, a la panadería. Les decían, por favor, vaya y me compra 2.000 de pan. Vaya y me compra con esta plata lo que alcance en pan, que sea de cascarita y que sea de queso. Sí, pero a mí me gusta más el cascarita, entonces por favor que traiga más pan cascarita que pan de queso. Entonces llegaban a la panadería y el panadero les decía, claro que sí, le doy 3 panes de queso por 500 y 2 panes de cascarita por 500. Entonces ahí ustedes empezaban a encontrarse con situaciones que involucraban el tema matemático y que
de pronto les generaba un poquito de confusión. Entonces, la lógica matemática es fundamental para resolver cualquier tipo de problema, ya sea desde los más pequeños hasta los problemas más complejos. ¿Sí? Bueno. Pregunta interactiva número 1. ¿Qué métodos puedes utilizar para demostrar que un argumento es verdadero o es falso? Opción A, realizar un experimento. Opción B, tablas de verdad y leyes de inferencia. U opción C, basarme en la intuición. ¿Qué dicen? A, B o C. ¿Sí? Hola, hola, los escucho. ¿Están por ahí? Si están en el chat no los veo, ¿no? Deben abrir, por favor. Supongo que la opción B, ¿no? Opción B. ¿Alguien opina? ¿Alguien tiene otra opción? ¿Cuántos votan por la opción A? ¿Cuántos por la opción B y cuántos por la opción C? Bueno, vamos a irnos por la opción B. Correcto. Tablas de verdad y leyes de inferencia. Bien. Antes de continuar acá, por acá tenemos, bueno, algunos ejercicios interesantes que podemos desarrollar justo acá en este enlace. Vamos a irnos por acá. Ah, mentiras, esta es la misma pregunta. Listo. Antes de continuar, es importante que nosotros definamos algunos elementos o retomemos o digamos que retroalimentemos algunos conceptos que hemos venido trabajando a lo largo de nuestro periodo. ¿Listo? Esos conceptos son proposiciones, conectores lógicos, tablas de verdad y leyes de inferencia. Entonces, si nosotros estamos hablando de la lógica proposicional, podemos mencionar que es una parte esencial de lo que es la lógica matemática y que está constituida por una serie de elementos simples que son las proposiciones y los conectores y que nos permiten realizar operaciones para proposiciones de una mayor complejidad. Entonces, estamos hablando acá de dos cosas principales, ¿no? Hablamos acá de unas proposiciones compuestas, perdón, y de unas proposiciones simples. Las proposiciones compuestas, bueno, las proposiciones simples no se pueden dividir en proposiciones más pequeñas y son proposiciones simples o atómicas, también se menciona. No tienen conectores lógicos. Ya vamos a hablar acerca de qué es un conector lógico. Bueno, a recordar qué es un conector lógico. Y acá tenemos un ejemplo sencillito. Carlos vende, bueno, acá dice sistemas de cámaras de vigilancia. Carlos vende pan. Carlos vende naranjas. Eso es una proposición simple. Pero entonces una proposición compuesta sería la unión de diferentes proposiciones simples utilizando conectores lógicos. O sea, están unidas esas proposiciones simples con el uso de conectores lógicos. Entonces, por ejemplo, Carlos vende pan o vende fruta. Carlos tiene una tienda de fruta y tiene una panadería. ¿Listo? Un conector lógico, entonces, ¿cuál sería el conector lógico? Sería esa palabra, esa letra que tenemos ahí entre las dos proposiciones simples. Sería I u O. ¿Listo? Los conectores lógicos. Los conectores lógicos son esos elementos que nos permiten unir esas proposiciones simples. Acá tenemos una lista de ellos. No, tenemos la negación, ¿cierto? Tenemos la conjunción, que es el I, disyunción, que es la O, tenemos el condicional, que es sí, entonces, y tenemos la bicondicional, el conector bicondicional, que es sí y solo sí. Las tablas de verdad. Las tablas de verdad son una herramienta que nos permite verificar o nos permite identificar si una proposición compuesta entra en una clasificación que es tautología. ¿Cuáles son las otras? Contingencia o tautología, contingencia o ¿cuál sería la última? Contradicción. Contradicción. Muy bien. Muy bien. Y adicionalmente nosotros tenemos
tenemos unas leyes, que son las leyes de inferencia, que nos permiten a nosotros, digamos que nos permiten a nosotros, o bueno, son herramientas que nos permiten de una forma más, digamos que más sencilla, definir o identificar si una proposición cumple su conclusión o no la cumple. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de pasar, vamos por acá, por la siguiente. Antes de pasar a esta pregunta interactiva número 2, sí me gustaría hablar un poquito más en profundidad acerca de estos elementos que acabamos de mencionar. Una proposición, entonces, en términos generales, es una afirmación que puede ser verdadera o falsa, pero no puede ser ambas a la vez, como los ejemplos que hemos dicho ahorita, ¿no? Otro ejemplo sería hoy llueve. Hoy llueve, ¿sí o no? Sí, hoy llueve. O llueve o no llueve, pero no puede ser las dos opciones a la vez. Eso es una proposición. Por acá tenemos un ejemplo un poco más complejo, en donde ya hablamos de una proposición compuesta. Entonces, si Pedro estudia mucho y entrega sus trabajos a tiempo, entonces va a aprobar todas sus materias. Entonces, decimos que hay diferentes proposiciones simples, ¿verdad? Pedro estudia mucho, entrega sus trabajos a tiempo y aprueba todas sus materias. Esas son las proposiciones simples. Y los conectores de esas proposiciones simples, en este caso, sería y, ¿cierto? Si Pedro estudia mucho y se une con la siguiente proposición simple, entrega sus trabajos a tiempos, entonces, siguiente conector, que en este caso sería un condicional, aprobará todas sus materias. Tenemos dos conectores lógicos y tenemos tres proposiciones simples en esa oración. Bueno, acá las tenemos listadas, fíjense. Pedro estudia mucho, Pedro entrega sus trabajos a tiempo y Pedro aprueba todas sus materias. Conectores lógicos, que ya los mencionamos anteriormente, no los voy a mencionar nuevamente, voy a hablar únicamente de que esta es la traducción simbólica de esos conectores lógicos. Cuando hablamos de negación vamos a encontrar este símbolo o vamos a encontrar el mismo símbolo que está encima de la ñ, ¿sí? Sería un símbolo similar a una curva, ¿no? ¿Cierto? A una línea con dos curvas. Ese sería el otro símbolo que normalmente se utiliza. Entonces, negación se utilizaría antes de la proposición, ¿vale? Se utilizaría antes de la proposición. La conjunción se utiliza, que hace referencia a la I, se utiliza en medio de las dos proposiciones simples. La disyunción, nuevamente, en medio de las dos proposiciones simples, para representar el condicional, se utiliza el símbolo en medio de las dos proposiciones simples. Bicondicional, nuevamente, exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, la proposición simple de la expresión que teníamos anteriormente sería esta. Si Pedro estudia mucho y sería una conjunción, la ubicamos acá, en medio de las dos proposiciones simples, entonces, ¿cierto? Entonces, viene la R, ¿cierto? Si Pedro estudia mucho y, además de eso, entrega sus trabajos a tiempo, entonces aprobará sus materias. Esta es una traducción simbólica. La traducción simbólica me permite expresar esa oración en lenguaje natural de una forma codificada mucho más sencilla de interpretar y de leer. ¿Listo? Digamos que como una forma más resumida para poder operarla. Por aquí tenemos otros ejemplos básicos de proposiciones simples, proposiciones compuestas y conectores lógicos. Entonces, si llueve o hace mucho frío, entonces cancelarán el partido. Entonces, ¿cuáles son las proposiciones? Llover es una proposición. Hace frío es otra proposición. Y el partido, que se realice el partido, es otra proposición. Entonces, en este caso, llueve o hace frío, entonces no hay partido. ¿Listo? Esa es nuestra proposición compuesta en este caso. Tenemos acá una bicondicional. María terminará su proyecto sí y solo sí. Ojo con esto. Siempre que una proposición compuesta tenga esta expresión que tenemos por acá, que es sí y solo sí, hace referencia a un conector bicondicional. María terminará su proyecto sí y solo sí, asiste a todas las reuniones y entrega los informes a tiempo. ¿Vale? Entonces, María terminará su proyecto sí y solo sí, asiste a todas las reuniones y, ¿cierto? Una conjunción, entrega sus informes a tiempo. Ahora, las tablas de verdad, mencionamos que son unas herramientas que nos permite
o que muestra todas las posibilidades de los valores de verdad, si la proposición lógica es verdadera o falsa bajo ciertas condiciones, y nos permite analizar cuando una proposición compuesta es verdadera o falsa, y también identificar si entra en tautología, en contradicción o en contingencia. Recordemos que tautología es cuando la última fila, ¿cierto?, de nuestra tabla de verdad, es cuando la última fila de nuestra tabla de verdad es totalmente verdadera, ¿cierto? Contradicción es cuando todos estos resultados acá son falsos, y contingencia es cuando tenemos una mezcla como la que se ve acá, de verdaderos y falsos. ¿Cómo se construyen las tablas de verdad? Rápidamente, para tenerlo muy presente. La construcción de esas tablas de verdad primero consiste en tomar la oración en lenguaje natural, identificar las proposiciones simples de esa proposición compuesta, ¿cierto? Posteriormente calcular el número de filas que va a tener esa tabla utilizando 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones, en este caso sería 2 a la 3, que es igual a 8, lo cual quiere decir que tendríamos 8 filas en nuestra tabla. Lo siguiente que debemos hacer es establecer la cantidad de columnas que va a tener nuestra tabla. ¿Cómo definimos la cantidad de columnas? Pues primero que todo hay que definir cuál es la traducción en lenguaje, la traducción lógica de la traducción simbólica de nuestra expresión en lenguaje natural, e identificar cuáles son los elementos que voy a ir agrupando. Entonces, primera columna, la primera proposición simple. Segunda columna, la segunda proposición simple. Tercera columna, la tercera proposición simple. ¿Cuál es la cuarta columna? La cuarta columna sería la agrupación de la primera y la segunda proposición simple unidas por el conector de conjunción. ¿Y cuál es la quinta columna? Pues sería la unión de todo. La quinta columna sería la oración completa o la traducción simbólica completa. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente paso? Alternar entre verdadero y falso siguiendo un patrón. Ese patrón digamos que ya está definido. Si nuestra tabla de verdad tiene 8 filas, para la primera columna, que es la primera proposición, que es P, vamos a ubicar la mitad de las filas, ojo, miren, la mitad de las filas, es decir, 4 filas, las vamos a ubicar como verdadero y las otras 4 como falso. La segunda columna cambia la mitad de las filas. Quiere decir que la mitad de 8 es 4 y la mitad de 4 es 2. Quiere decir que las primeras 2 filas van a ser verdadero, luego las otras 2 falso, luego las otras 2 verdadero y así sucesivamente. Y la tercera columna cambia cada fila. Entonces, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, por aquí tenemos un ejemplo muy práctico, muy sencillito para identificar esos patrones. Primero que todo, establecer la cantidad de columnas, ¿cierto?, de nuestra proposición compuesta. Identificar la cantidad de filas, que en este caso son 8 filas, porque 2 a la 3 porque son 3 proposiciones, recordémoslo, 2 a la 3 es igual a 8, ¿cierto? Recordemos el patrón. Para la primera columna se cambia la mitad, o vamos alternando verdadero o falso con mitad de filas. Son 8 filas acá, entonces 4 filas van a ser verdadero y 4 filas van a ser falso. La mitad del total de las 8 de las filas que habíamos calculado. Siguiente fila, un cuarto de filas, o sea, la mitad de la mitad, ¿cierto? Entonces, la mitad de 4 van a ser 2. 2 filas van a ser verdadero, las otras 2 falso, las otras 2 verdadero, las otras 2 falso. Y la última fila va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y así sucesivamente. Posteriormente tenemos que evaluar en las últimas 2 columnas cada paso o cada operación lógica que nosotros tengamos. Entonces, verdadero, si la proposición P es verdadera y si la proposición Q es verdadera, entonces la conjunción de P y Q, ¿qué va a ser? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? ¿Están conmigo? Hola, hola. ¿Qué opinan en este caso específico? Yo creería que PQ es verdadero, porque en la tabla de verdad las ecuaciones son verdaderas. Bueno, ¿la construyó? ¿La construyó en el simulador de tablas? ¿O por qué razón? Pues como tal, por lo que alcanzo a ver, me va a entender eso la tabla. Entiendo. Perdón, antes de continuar, yo quiero hacerles una preguntita. Nosotros ya nos habíamos reunido, ¿ustedes ya se han visto conmigo, no? ¿No, cierto? Me parece que no. Creo que con María Fernanda sí, No, señor. con Denis no,
Con Blanca me parece que tal vez sí, Juan David, Juan Manuel y Jacqueline creo que no, ¿cierto? Me parece. Por acá tengo un mensaje. No, bueno, muy bien. Listo. Vamos a continuar entonces por acá. Listo, entonces piensen en esto. Piensen en esto. Cuando nosotros hablamos de esta proposición, P conjunción Q, es como si nos hiciéramos una pregunta. Es como si nos preguntáramos, ¿P y Q son verdaderos? ¿La proposición simple P y la proposición simple Q son verdaderos? Esa es la pregunta. Es como si nos preguntáramos eso. Entonces, la respuesta acá, ¿cuál sería? La pregunta es, ¿P y Q son verdaderos? ¿Qué dicen? Sí, son verdaderos porque miren, son verdaderos los dos. Entonces, acá debería ir verdadero. Nuevamente, siguiente fila. ¿P y Q son verdaderos? Sí, miren, siguen siendo verdaderos. Entonces, acá la respuesta es verdadero. Ahora la pregunta acá, tercera fila. ¿P y Q son verdaderos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Falso. 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 Falso, ¿cierto? Porque la pregunta me está diciendo, ojo, P y Q, las dos proposiciones son verdaderas. Si una de las dos no es verdadera, ya de entrada eso es falso. ¿Listo? Mire, entonces de acá, tercera fila falso, cuarta fila falso, quinta fila falso, 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 falso. ¿Sí? O sea, las únicas filas en las que la proposición que tenemos acá es verdadera, pues van a ser las primeras dos. ¿Listo? Entonces, vamos con la siguiente. Bueno, acá hay unas claves para condicionales. Acá hay unas claves importantes para condicionales para facilitar el llenado de esta tabla, ¿sí? De esta última columna que ya entra el condicional y la cosa cambia un poquito. Entonces, las claves son estas dos. Si la primera parte es falso, es decir, si la primera parte del condicional, ¿sí? Ubiquémoslo en dos partes. Antes del condicional, lo que está antes del condicional es la primera parte y lo que está después del condicional es la segunda parte. Si la primera parte del condicional es F o es falso, entonces el condicional siempre es verdadero. ¿Sí? Entonces, sin importar si la segunda parte es verdadero o falso. O sea, de entrada, todo esto que está acá, como la primera parte, como corresponde a la primera parte del condicional y es falso, pues entonces ya de entrada todas esas filas son verdadero. ¿Por qué? Porque la regla lo indica. Si la primera parte del condicional es falso, entonces el condicional siempre va a ser verdadero. Solo es falso, segunda regla, para condicionales, solo es falso cuando la primera parte es verdadero y la segunda es falso. O sea, solamente va a haber falso en esta fila. ¿Por qué? Pues porque la primera parte es verdadero y R, en este caso, es falso. Ojo que el condicional es, primera parte es esto, es esta columna, y la segunda parte es R, ¿cierto? Y fíjense que la primera parte en este caso es verdadero y la segunda parte del condicional es falso. Entonces quiere decir que eso es falso. ¿Por qué? Pues porque la regla lo indica. ¿Vale? Si la primera parte es falso, entonces el condicional siempre es verdadero, aunque la segunda parte sea verdadero o falso. Solo va a ser falso cuando la primera parte es verdadero y la segunda es falso. ¿Vale? Entonces, en este caso, los dos son verdaderos. ¿Qué quiere decir? Que eso es verdadero también, que era la última que nos faltaba llenar. ¿Vale? ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta por acá? ¿O todo claro? Bueno, son cosas que ustedes, esto es como más bien como un repaso rápido y pensarán, uy, va muy rápido. Sí, voy un poco rápido porque esto es un repaso. O sea, aquí no estamos viendo el tema, digamos, detalladamente, porque pues ya, digamos que ustedes han venido participando en webconferencias, en CIPAS, de curso con sus respectivos tutores. Entonces yo lo que estoy haciendo es un repaso rápido para llegar a los ejercicios que quiero que hagamos. ¿Listo? Entonces, en este caso específico, de todas formas, a pesar de que voy un poquito rápido, si ustedes tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, por favor, abren su micrófono y la expresan. ¿Listo? A eso vinimos acá para preguntar. Entonces, tranquilos, por favor. Clasificación. Entonces, recordemos, tautología cuando todas estas filas son verdaderas, o contradicción si todas las filas son falsas, o contingencia si todas las filas no son ni verdaderas ni falsas, sino que es una mezcla de verdaderos y falsos. En este caso, esto es contingencia, porque miren, tenemos un falso. ¿Listo? Recuérdenlo, por favor. Siempre, siempre, siempre ese análisis se hace con la última fila. Última fila. Bueno, ahora sí, las leyes de inferencia. Regálenme un segundito, por favor.
Bueno, perdón. Leyes de inferencia. Leyes de inferencia. Entonces, en esta tabla, perdón, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. Bueno, entonces, leyes de inferencia. En esta tabla tenemos 3 columnas. Primero, el nombre de la ley. Segundo, la forma simbólica que nos permite o nos facilita la interpretación de esta explicación que tenemos acá. Entonces, primera ley, modus ponens. Esta ley tiene esta forma simbólica y dice que P, si P implica Q y adicionalmente P es verdadero, entonces Q también va a ser verdadero. ¿Sí? Ejemplo sencillo, lo tenemos por acá. Si estudio, apruebo. Si yo estudio, es decir, la proposición simple es P. Si yo estudio, entonces apruebo. Entonces, si yo estudio, ¿qué implica que yo estudio? Pues que voy a aprobar. Si yo sé que voy a estudiar, pues entonces el resultado de esa proposición o de esa proposición lógica va a ser que yo voy a aprobar. ¿Listo? Segunda ley. Si P implica Q y Q es negativo o es falso, pues de entrada yo ya voy a saber que P es falso. Podemos plantear un ejemplo similar al que teníamos anteriormente. Si estudio, apruebo. Entonces, si estoy estudiando, pues voy a aprobar. Acá, si estudio, apruebo. ¿Qué pasa si no apruebo? Pues quiere decir que no estudié, ¿sí? Así de sencillo. Esto es lo que implica esa ley. O sea, si nosotros sabemos que la conclusión es negativa, pues quiere decir que lo que está antes de la conclusión, que nuestro planteamiento va a ser falso, ¿vale? Silogismo hipotético, rápidamente. Si P implica Q y Q implica R, quiere decir que implícitamente P implica R, ¿cierto? Implícitamente. Entonces, ejemplo para este. Si yo estudio, apruebo. Si yo apruebo, me gradúo. Quiere decir implícitamente que si yo estudio, pues, ¿qué va a pasar? Me gradúo. Eso es lo que significa el silogismo hipotético. Modus tollendo ponens. Entonces, o estudio o trabajo. Pero si no estudio, quiere decir que trabajo. Es como si tuviéramos dos opciones. Miren que esto es una disyunción. Es como si tuviéramos dos opciones. Decimos, bueno, estoy en una situación en la cual o yo estudio, o me pongo a estudiar, o me pongo a trabajar. O sea, una de dos. Una de dos se tiene que cumplir. O estudio o trabajo. Si no estoy estudiando, pues voy a estar trabajando. Si no estoy trabajando, pues voy a estar estudiando. Eso es a lo que se refiere esta ley. Se tiene que cumplir una de las dos, o estudio o trabajo. Si no estudio, pues entonces quiere decir que se está cumpliendo o que es verdadero que estoy trabajando. A eso se refiere ese ejemplo. ¿Listo? Dilema constructivo. Dilema constructivo. Entonces acá tenemos P o Q. Pero si P implica R y Q implica S, entonces R o S. Pedro o Ana hacen el trabajo. O Pedro hace el trabajo o Ana hace el trabajo. Si Pedro hace el trabajo, hay nota. ¿Sí? Si Ana hace el trabajo, hay nota. Lo cual implica entonces que va a haber nota, ya sea porque Pedro haga el trabajo, hay nota porque Pedro hizo el trabajo o hay nota porque Ana hizo el trabajo. A eso se refiere esta ley de dilema constructivo. Bueno, acá se me repitió el dilema constructivo, vamos con doble negación. Si yo estoy negando una negación, eso quiere decir que es una aprobación. ¿Sí? Entonces, es falso que yo no aprobé el curso. Es como si dijéramos, es falso lo que están diciendo. Es falso que digan que yo no aprobé el curso. Es falso que yo no aprobé el curso. ¿Qué estoy negando? Estoy negando una negación. Como niego una negación, quiere decir que realmente sí aprobé el curso. ¿Vale? Simplificación disyuntiva. Juan o Laura presentan. Juan hace la exposición o Laura hace la exposición. Si Juan hace la exposición, hay nota. Si Laura hace la exposición, hay nota. O sea que en conclusión va a haber nota. ¿Sí? Juan o Laura hacen la exposición. P implica R, Juan hace la exposición, hay nota. Si Juan hace la exposición, implica que hay nota.
Si Laura hace la exposición, implica que hay nota. O sea que en conclusión podemos decir que hay nota, sin importar cualquiera de los dos que lo haga. ¿Listo? Adjunción o conjunción. Hoy es martes. P. Hoy es martes. ¿Sí? La proposición simple Q implica que hace frío. Hoy es martes. Y la otra proposición, son dos proposiciones simples separadas. Hoy es martes, hace frío. Entonces, si yo tengo dos proposiciones separadas, simples, y son positivas, yo puedo unirlas. Yo puedo decir, hoy es martes y hace frío. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las dos se están cumpliendo. Hoy es martes y hace frío. Y la simplificación es el caso contrario. Si yo las tengo unidas a través de una conjunción, hoy es martes y hace frío, yo puedo separarlas. Yo puedo decir, hoy es martes, o yo puedo decir, hace frío. ¿Listo? Eso es a lo que se refiere la parte de simplificación. Entonces, bueno, ese repaso general era el que quería que hiciéramos respecto a los conceptos principales de nuestro tema. Entonces, volvamos acá a nuestra presentación ahora sí. Volvamos a nuestra presentación. Pregunta interactiva. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un conector lógico? Disyunción, condicional, conjunción o adjunción. ¿Qué opinan? Los escucho, las escucho. La adjunción, me parece. ¿La qué, perdóname? ¿Adjunción? Adjunción, sí. Vamos a marcar adjunción. Correcto. Recordemos que la adjunción es una ley de inferencia de las que acabamos de mencionar. Muy bien. Las leyes de inferencia ya las acabamos de mencionar. No voy a retomarlas nuevamente. Vamos a ir por acá a unas actividades interactivas a ver cómo nos va. ¿Qué tal estamos? Bueno, si tenemos la siguiente proposición compuesta, si Claudia es buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. ¿Cuál es su lenguaje simbólico? ¿Cuál es su lenguaje simbólico? Entonces acá tenemos las proposiciones simples. Claudia es buena estudiante, Claudia ganará matrícula de honor. Si Claudia es buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. ¿Cuál es la proposición simple? ¿Cuál de las A, B, C o D? La B. La B. La B, la B, la B. ¿Qué opinan los demás? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Qué dicen? La B, creo, sí. Listo, vamos a ver si es la B. Correcto, muy bien. Siguiente pregunta. La siguiente tabla de verdad corresponde a una, ¿qué cosa? Equivalencia, tautología, contradicción o contingencia. ¿Qué dicen? Equivalencia, tautología, contradicción o contingencia. Contingencia, profe. Contingencia. ¿Y los demás qué opinan? ¿Si es contingencia o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las otras señoritas? ¿Los caballeros? ¿Contingencia o no? ¿O puede ser equivalencia tal vez? Recordemos, si la tabla es completamente... Pero, profe, yo no he visto equivalencia como resultado, no sé si estoy mal. Correcto, equivalencia no lo hemos hablado, solamente hemos hablado de tautología, contradicción y contingencia. Entonces, si la tabla tiene todo verdadero, es tautología. Si tiene todo falso, es contradicción. Y si tiene una mezcla de las dos, pues es contingencia. Correcto, muy bien. Al realizar la tabla de verdad del siguiente argumento, tenemos negación de P, conjunción, negación de P y P, conjunción Q, se obtiene una, ¿qué cosa? Al realizar la tabla de verdad del siguiente argumento, se obtiene una indeterminación, una tautología, contradicción o contingencia. ¿Cómo podríamos resolver esto de forma sencilla? A través de las leyes, ¿sí o no? ¿Qué ley me relaciona a la conjunción? ¿Qué leyes me relacionan a la conjunción? Voy a salirme acá un momentico para volver a nuestra ¿qué? A nuestra presentación de las leyes y vamos a analizar cuál es la que se relaciona, cuál es la que más se parece a esto. Tenemos negación de P. La negación de P
y además P y Q, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué podríamos decir por acá? ¿A cuál ley se parece más? ¿Alguna que tenemos por acá? Vamos a buscar conjunción. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Y por qué? ¿Con cuál ley encajaría? Profe, ¿puedes pasarle la otra un segundo? Creo que es la última. No, no, la otra tabla. ¿Esta? Dilema. No, la anterior, la otra. No sé, no estoy segura, no sé si es, no, adjunción, pero no estoy segura, no podría. Listo. Bueno, ¿qué podríamos decir? Entonces, acá. ¿Cuál sería? ¿Tautología, contradicción o contingencia? ¿Qué dicen? Ustedes me dirán. ¿Qué obtenemos? ¿Mm? ¿O una indeterminación? Escojan una, basados en lo que ustedes crean. ¿Qué dicen? ¿Tautología? ¿Contradicción? ¿Contingencia? ¿Los escucho? ¿Están conmigo? Hola, hola. Ah, bueno, por acá están escribiendo, qué pena, es que como ustedes me... ¿Esto lo está escribiendo ahora? Sí. Contradicción, contradicción. Bueno, tenemos 2 votos en contradicción. Vamos a darle contradicción a ver qué sale. Correcto. ¿Por qué es contradicción? ¿Por qué era contradicción? ¿Qué opinan? ¿Por qué la Pues contradicción? yo elegí contradicción porque ahí en las tablas anteriores que usted nos había mostrado, había una parecida que era doble negación, entonces yo pues asimilé los dos términos, entonces pues yo elegí eso, por eso. Listo. Gracias, Juan David. Y también Juan Manuel. Juan Manuel, ¿por qué marcaste contradicción en la anterior? ¿Cuál fue la razón? Hola, hola, Juan Manuel, ¿estás por ahí? Porque hice la tabla y me dio todas falsas. Ah, Juan Manuel se fue a hacer la tabla. Bueno, listo. Entonces, muy bien. Entonces, cuando no estamos muy seguros de algo, vamos y construimos nuestra tabla en el simulador de tabla, ¿cierto? Y de una vez verificamos. Otra pregunta que yo tengo respecto a la anterior. Si ustedes se fijan en la anterior pregunta no tenía una conclusión. Simplemente era negación de P y, adicionalmente, la conjunción entre P y Q, ¿cierto? Pero no habría una conclusión, no llegaba a una conclusión, no había una flechita que dijera conclusión. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Que era una indeterminación? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a seguir con este y ya vamos a volver al anterior porque no puedo volverme, ¿sí? Entonces dice, si Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad a los hogares. Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. ¿Cuál es el lenguaje simbólico del anterior argumento? Proposición es simple. Carlos vende cámaras de video. Carlos vende cámaras de video. Carlos brinda seguridad a los hogares. ¿Sí? Y la última es Carlos vende teléfonos celulares. ¿Cuál sería la proposición
digamos, perdón, el argumento lógico o la traducción simbólica que nosotros deberíamos emplear. ¿Cuál sería nuestra traducción? ¿Cuál sería nuestra traducción? Bueno, vamos a hacerlo entre todos, ¿listo? Entonces, si Carlos vende cámaras de video, es decir, si P, entonces brindará seguridad a los hogares. Entonces Q, ¿cierto? Si P, entonces Q. Si P, entonces Q puede ser esta. Si P, entonces Q puede ser esta. Si P, entonces R, no es esta. Si P, entonces R, no es esta. Ya descartamos dos opciones, nos quedan dos. ¿Listo? Esta primera parte está bien. Vamos con la siguiente parte. Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Entonces ahora sería la negación de P. Negación de P o R. Negación de P o R. Negación de P y R. O sea, descartamos esta opción, ¿cierto? Porque esta es una conjunción y esta es una disyunción. ¿Correcto? ¿Sí están de acuerdo? ¿Me entienden? ¿Sí me entienden o no? ¿Hola, hola? ¿Conmigo? ¿Puedes repetirlo por favor? Claro que sí. Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad a los hogares. ¿Qué quiere decir esto? La primera proposición simple es Carlos vende cámaras de video, entonces, eso es un condicional, ¿no? Si Carlos, entonces, si P, entonces brindará seguridad. ¿Cuál es brindará seguridad? Pues Q. Si P, entonces Q. Si P, entonces Q. Si P, entonces Q. Acá dice si P, entonces R. R no tiene nada que ver ahí en esa primera frase, porque R es Carlos vende teléfonos celulares. Y el inicio de la frase no dice que vende teléfonos celulares. Dice que Carlos brinda seguridad a los hogares. Entonces, descartamos esta y descartamos esta, porque el inicio de la oración no corresponde con este lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, si P, entonces Q. Si P, entonces Q, puede ser cualquiera de estas dos. Vamos con la siguiente parte. Dice, Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Carlos no vende cámaras de video. ¿Qué es eso? Es una negación. Es la negación de la proposición de cámaras de video. ¿Cuál es la proposición de cámaras de video? P. O sea, la siguiente parte debería empezar con una negación de P, ¿cierto? Vamos a ver cuál continúa con una negación de P. Esta continúa con una negación de P y esta también continúa con una negación de P. Vamos bien. Ahora dice, Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. O sea, después de la negación de P, viene la proposición que implica la venta de teléfonos celulares. O vende teléfonos celulares. O R, ¿cierto? O R, ¿verdad? Entonces, negación de P, O R. Negación de P y R. Recuerden que este símbolo, cuando apunta hacia abajo, es una disyunción, es una O. Y cuando apunta hacia arriba, es una conjunción, es una I. Acá en la frase nos están diciendo O, no nos están diciendo I. Por lo tanto, descartamos esta opción y la opción correcta sería la primera. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vamos a ver si sí es esa. Correcto, muy bien. La siguiente tabla de verdad corresponde a una conjunción, bicondicional, disyunción o condicional. ¿Qué dicen? Bicondicional. ¿Condicional? ¿Escuché? ¿Condicional? No, bicondicional. Bicondicional, muy bien, es correcto. ¿Por qué? Pues porque teníamos la doble flechita, ¿no? Muy bien. Esta primera actividad quedó excelente. Vamos a ir con la siguiente. Vamos con la siguiente. Profe, disculpe, qué pena, es que no entendí como la tercera. Yo ahí me perdí. Vamos a ver cuál era la tercera. Vamos a ver por acá. Tranquila, no te preocupes. No era esta, ¿cierto? Si Claudia es buena estudiante, No. ¿Qué cosa? Perdón. Creo que era la siguiente.
Ah, sí, 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 espérame, porque toca realizarlas Ok, para llegar a la listo. siguiente. Sí, Bien. si Claudia es buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. Si Claudia es buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. Esta sí, ¿cierto? Esto es, ya dijimos que era contingencia. Esta es la que no entendí de la Ay, tabla. se me fue, perdón, sí, perdóname. Contingencia. Esta fue la No, que no mentira, entendí. tampoco. Es la en la otra tabla donde este creo que es. Como uno determina si esta tautología solamente con ahí. No, O no sea, sé. No sé ¿es cómo esta? llegaron a la conclusión sin ir a la tabla. Uno podría hacer eso. Uno Sí, podría llegar a la sí, conclusión sin. Y ahí es exacto. como lo hace. Cómo hace uno, porque ya Digamos hay que sí, bueno, tú puedes tener una idea general, pero la certeza total sería complejo. Entonces, por ejemplo, volvamos acá. Mira que yo tengo acá un ejemplo. Mira que yo tengo acá un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, que es una traducción simbólica mucho más compleja, fíjate que yo tengo unas proposiciones simples, ¿cierto? P, O, Q, y P, entonces, negación de R, y Q, entonces, y si Q, entonces, negación de R, lo cual, pues, se traduce, o en conclusión, ¿cierto? Negación de R. Si esta frase es correcta, o sea, si esto tiene sentido, lógicamente, pues entonces la respuesta debería ser ¿cuál? Si tiene sentido, pues debería ser tautología, ¿no? Si tiene sentido, debería ser tautología. Entonces, digamos que si se busca cuáles son las premisas y cuál es la conclusión, nosotros podemos hacer que esto encaje dentro de una de las leyes. Entonces tenemos una disyunción, P o Q, ¿sí? Entonces, ¿cuál tenemos? ¿Cuál me implica una disyunción? Disyunción y cada parte lleva la misma consecuencia. Miren, P implica la negación de R, Q implica la negación de R, y acá tenemos una disyunción. Disyunción, P implica negación de R y Q implica negación de R. Entonces, ¿cuál ley es la que se asemeja a esto? Pues la número 8, la simplificación disyuntiva. Mira, P, disyunción Q. P implica la negación de, P implica R, perdón, y Q implica R. Entonces quiere decir que la conclusión en este caso es R. La conclusión es R. Y en este caso específico, ¿qué tenemos? P, disyunción Q. P implica la negación de R, Q implica la negación de R, o sea que la conclusión debería ser negación de R. ¿Esto es correcto o no es correcto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, entonces de entrada debería uno pensar que la oración está bien y que el resultado debería ser una tautología. Sin embargo, digamos que eso es una respuesta tentativa, ¿sí? Simplificación disyuntiva. O sea, por la ley de simplificación disyuntiva, yo sé que lo que implica cada una de estas dos variables que tenemos acá, lo que implica cada una de esas dos premisas, ¿sí? Es la conclusión. O sea, si esto está implicando en negación de R y esto está implicando negación de R, entonces la respuesta correcta es esta, que la conclusión sea esta. Entonces quiere decir que la frase que tenemos acá, que la oración que tenemos acá, tiene un sentido lógico correcto. Quiere decir que esto es verdadero. Quiere decir que esto debería ser tautología. Pero la forma de verificarlo, o sea, acá tenemos una respuesta tentativa, pero la única forma de verificarlo es ir a construir la tabla. Entonces, en respuesta a tu pregunta, si la traducción simbólica que tenemos acá encaja en alguna de las leyes, podemos llegar a una identificación preliminar, pero hay que verificarlo con la tabla de verdad. Ahora, otra cosa, fíjate que en las tablas que nosotros tenemos acá de las leyes, siempre o generalmente hay que una conclusión, ¿sí ves? Generalmente hay una conclusión. P implica que Q, P implica que Q, P implica que Q, ¿cierto? Por aquí no tenemos una conclusión. Por aquí decimos, mire, esto es una disyunción y hay una negación de P, adicionalmente con esa disyunción. Entonces Q. Entonces Q va a ser positiva, ¿sí? Q tiene que ser positiva. Pero en este caso, nosotros tenemos una conjunción y tenemos una negación de P, perdón. Entonces, acá la pregunta es, ¿P y Q son verdaderas? ¿P y Q son verdaderas? ¿P y Q son verdaderas? Es la primera pregunta. ¿P y Q son verdaderas? Y aparte de eso, P y negación de Q, ¿se cumple? ¿Son verdaderas?
Entonces recordemos que nosotros teníamos unas reglas por acá también para condicionales, ¿no? Si la primera parte es falso, entonces el condicional, pero es que el asunto acá es que no tenemos ningún condicional. Acá solamente tenemos conjunciones y negaciones, ¿sí? Entonces, hacer que encaje o identificar si encaja acá en alguna de estas va a ser complejo porque la mayoría tienen condicionales, ¿sí? Y no me están preguntando si Q es negativo, me están preguntando es directamente por la tabla. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es identificar si encaja en alguna ley y si no encaja en ninguna ley, tenemos que irnos directamente a trabajar específicamente con la tabla de verdad. ¿Listo? Entonces, en este caso, los compañeros que llegaron a la respuesta correcta únicamente llegaron a la respuesta correcta porque se fueron a construir la tabla de verdad, que es contradicción. ¿Listo? No sé si respondí a tu pregunta. No sé quién hizo la pregunta, me parece que fue Blanca o fue María. Sí, sí, no fui yo, profe. Sí, Ah, sí, Blanca. ahí toca tener en cuenta las leyes, ya. Comprendo. Sí. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos con este siguiente ejercicio, a ver cómo nos va. ¿Cuál es el conector lógico que indica que hay un condicional? Este, ¿cierto? La flecha sencilla. Correcto, es. Siguiente. Argumento. Si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, entonces el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Colombia es un país vulnerable al cambio climático, por tanto, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. ¿Cuál es el lenguaje simbólico al del anterior argumento? Este sí lo van a hacer ustedes solos, no les voy a ayudar. ¿Cuál sería? Sí, ¿cuál sería? Vamos a ver. Primera proposición. Colombia es un país vulnerable. Eso es P. ¿Cierto? Al cambio climático. Entonces, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. O sea, si P, entonces Q. P, entonces Q, P, entonces Q, P, entonces Q, P, entonces Q. Todas encajan. El Plan de Desarrollo debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Luego lo que sigue. Colombia es un país vulnerable al cambio climático. O sea, P, otra vez, ¿cierto? Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Pero ese, como no me están diciendo si es I o O, nosotros asumimos que es I. ¿Listo? No es O. Colombia es, aparte de eso, es una afirmación, no me están diciendo O, es una afirmación. Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Por tanto, ¿cierto? Entonces I, lo que sigue es I. P entonces Q y P. P entonces Q o P dice acá. P entonces Q y P. P entonces Q y P. O sea, estas tres pueden ser. ¿Cierto? Dice entonces, por tanto, este por tanto se traduce como un condicional. Por tanto, o sea, descartamos esta porque es bicondicional. Viene por tanto, ¿cierto? Por tanto, ¿verdad? El Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación del cambio climático, que es Q, que es la que teníamos de arriba. Y fíjense que estas dos, ¿qué característica tienen? Esta tiene un bicondicional, que no es cierto. O sea, la respuesta debería ser esta. Correcto. Muy bien. Siguiente. El sistema de servicio social UNADista es una mirada de la UNAD para formar profesionales humanistas y la UNAD está comprometida con los problemas sociales si y solo si la UNAD es la primera mega universidad del país. ¿Cuáles son los conectores lógicos presentes en el anterior argumento? Conjunción y condicional, disyunción y bicondicional, conjunción y bicondicional, conjunción y disyunción. ¿Qué dicen? Conjunción y bicondicional. Conjunción y bicondicional.
Correcto, muy bien. Siguiente. La tabla de verdad de la imagen corresponde a una Tautología. tautología. Muy bien. Vamos con la última. Creo que no se puede ampliar más. Ah, no, creo que sí. Dice, si un estudiante de la UNAD participa oportunamente en los foros, entonces se apropia del conocimiento. Si un estudiante no se apropia del conocimiento, entonces el estudiante no aprueba el curso. ¿Cuáles son las proposiciones simples del argumento? ¿Qué opinan? La primera sería si un estudiante de la UNAD participa oportunamente en los foros. Participa oportunamente, participa oportunamente, participa oportunamente, participa oportunamente. Se apropia del conocimiento. Q se apropia del conocimiento, se apropia del conocimiento, se apropia del conocimiento, no se apropia del conocimiento. Esta queda descartada. No se apropia del conocimiento, queda descartada. Son estas dos. Luego viene, si un estudiante no se apropia del conocimiento, pero es la contradicción de la anterior, que ya está formulada. Viene la siguiente, entonces el estudiante no aprueba el curso. ¿El estudiante aprueba el curso o el estudiante no aprueba el curso? ¿Cuál sería acá? Debería ser esta, ¿no? ¿O debería ser esta? La primera diría. ¿Por qué esta y por qué no esta? Porque si él participa y se apropia el conocimiento, pues aprueba el curso. Porque la proposición puede ser verdadera o falsa, pero acá la están negando. Sería la A. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muchachos. Vamos con el siguiente quiz de inferencia lógica. Sabemos si reconocen las leyes de inferencia lógica. Vamos a ver. Pregunta 1. ¿Qué ley de inferencia significa afirmado, afirmando, niego? Vamos a verlas. Afirmando, niego. Modus ponendo tollens. Vamos a ver, modus ponendo tollens. Afirmando, niego. Modus ponendo ponens. ¿Estas dos son iguales? No. Modus ponendo tollens. Modus ponendo ponens. Modus tollendo tollens. ¿Cuál será? Creo que es modus tollendo tollens, creo. Modus tollendo ponens. Modus tollendo ponens. Modus tollendo. Pero, ¿cómo así? Modus tollendo ponens. Estas dos son iguales. Ah, no, mentiras. Modus ponendo tollens. Modus ponendo ponens. Modus tollendo tollens. Debe ser esta. Modus ponendo tollens. Vamos a ver. Correcto. Eso simplemente tenía errores en los nombres. Vamos con la siguiente. El siguiente lenguaje simbólico, ¿a qué ley de diferencia se refiere? Si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. ¿Se acuerdan? Esa la teníamos entre las primeras. Si P implica Q, Q implica R, entonces P implica R. Silogismo hipotético. Silogismo hipotético. ¿Sí? Básicamente nos están mostrando el lenguaje simbólico acá. Miren, es el mismo que tenemos acá. Si P implica Q, Q implica R, entonces P implica R. ¿Vale? Es lo mismo. Silogismo hipotético. Siguiente pregunta. Si tenemos el siguiente lenguaje simbólico, ¿cuál sería la demostración por ley de diferencia correcta? Bueno, este es similar al que hablamos ahorita. ¿Qué dicen? Premisas. P implica R. Negación de R, conjunción R. Perdón, negación de Q, conjunción R. Negación de R, disyunción Q.
Conclusión, negación de P. ¿Cuál sería la demostración por leyes de inferencia correcta? Estos nombres son los nombres de las leyes, ¿no? Modus tollendo tollens, modus tollendo ponens, ¿cierto? Para cada una de las premisas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Entonces, analicemos qué es lo que nos están diciendo acá, ¿listo? Miren una cosa. Me están dando unas premisas. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Conclusión, negación de P. Dice, ¿cuál sería la demostración por leyes de inferencia correcta? Acá me están dando premisa 4, premisa 5, premisa 6. ¿Sí? Negación de Q, negación de R, negación de P. Negación de Q, negación de R, negación de P. Negación de Q, negación de R, negación de P. Todas tienen negación de Q, P, R y P, ¿cierto? Pero entonces acá lo que cambia, ¿qué cosas son? Las leyes que están asociadas a esas premisas pequeñas, ¿sí? Eso es lo que está cambiando. Entonces, negación de Q, LS. ¿A qué hace referencia LS? LS hace referencia específicamente a LS, hace referencia a... bueno, vamos a verlas por acá. LS. No, tampoco están clasificadas así acá. LS. Bueno, no, yo creo que acá el ejercicio tiene un error. Porque la clasificación de los nombres no está bien. O bueno, tal vez ese... No, es que todos lo tienen. LS. Sí, está raro. MTT, MPP, MTP. MTT. MTT sí es Modus Tollens. MTT, MTP. MTT existe, MTP, MPP no existe. No, mentira, sí. MPP también existe. Conclusión de R. Negación de R o Q. No, esta sí, yo creo que hay un error acá en el ejercicio. Vamos a seleccionar cualquiera. Me parece que está incorrecto el ejercicio. Listo, siguiente. Si tenemos el siguiente lenguaje simbólico, identifica las premisas, la conclusión y la ley de inferencia. R implica negación de Q. Y Q. Entonces, negación de R. Entonces, acá nos están diciendo, R implica la negación de Q. Y Q. O sea, Q es positiva. Tenemos que Q es positiva, ¿cierto? Entonces, negación de R. Entonces, premisas. ¿Cuáles serían nuestras premisas? La premisa número 1 sería que R implica la negación de Q. La segunda premisa sería que Q es positiva, ¿cierto? Y la conclusión sería la negación de R. Eso lo tenemos en las tres. Ahora, R implica la negación de Q y tenemos que Q es positiva. ¿Cuál sería la ley que involucra una conjunción? Una conjunción, vamos a ver por acá. Una conjunción P conjunción Q. Entonces P o Q, bueno, podría ser una simplificación, pero no podría ser una simplificación. En este caso tiene que ser alguna de estas, de las primeras. P implica Q. P implica la R, implica la negación de Q. Bueno, opiniones
¿Opiniones? ¿Qué dicen ustedes, señores, señoritas? ¿Cuál creen que sea y por qué? Bueno, acá dice esta primera. Dice MTP. MTP. Modus tollendo ponens. Entonces, esto es una disyunción. No puede ser esa porque no tenemos una disyunción, sino que tenemos una conjunción. Entonces, esta no es descartada. La siguiente, ley utilizada, MTT. P implica Q, pero Q es negativa, ¿cierto? Entonces, tenemos que, si Q es negativa, pues entonces se niega P, ¿cierto? O P sería negativo. Aquí tenemos lo contrario. Bueno, esta me parece que podría ser. R implica que la negación de Q es positiva. Bueno, podría ser. Y MPP, vamos a ver qué dice MPP, modus ponens. P implica Q, entonces P implica Q, y P es positiva, entonces Q también es positiva, ¿cierto? P implica Q, sabemos que P es afirmativa, o verdadera, perdón, entonces Q también es verdadera. Acá tenemos R implica que la negación de Q, entonces, bueno, y además Q es positiva o verdadera, entonces R es negativa. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? MTT nuevamente, MTT. P implica Q, Q es negativa, entonces P es negativa. Yo creería que es esta. ¿Qué opinan, muchachos? MTT. Bueno, por acá nos dicen MTT. La opinión de Juan Manuel Ortiz, MTT. Sí, yo creo que también es esa. ¿Y MPP por qué no? Muestre a ver. Porque esta tiene que ver es con afirmaciones, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. Siguiente pregunta. Estas están un poquito más difíciles, ¿no? Para poder demostrar la validez de un argumento por leyes de inferencia lógica se requiere que la tabla de verdad dé como resultado una tautología, contingencia o contradicción. Para poder demostrar la validez de un argumento por leyes de inferencia lógica se requiere que la tabla de verdad dé como resultado una. ¿Qué será? Contingencia no. Yo diría que tautología. Vamos a ver. Tautología. Perfecto, muy bien. Resultados 2, 0 correctas. Entonces revisar, practicar. 1, 2 correctas, se deja 4. Listo. Bueno, bueno, muchachos, el objetivo de nuestra sesión de hoy era retroalimentar un poquito lo que hemos venido trabajando en el periodo y adicionalmente dejarles estas herramientas a ustedes para que lo practiquen, para que lo ensayen. Por aquí tenemos un poco más de algunos otros ejercicios. La idea es que ustedes entren y pongan en práctica a través de estos ejercicios de juegos que son chéveres, son interesantes. Estos enlaces de estos juegos ustedes los encuentran en el Padlet que se les ha venido compartiendo. ¿Se acuerdan del Padlet o no? Bueno, en el Padlet es como ese espacio, ese enlace que se ha venido compartiendo en campus donde están todo es como una tabla, es como una página donde están muchos cuadritos y esos cuadritos tienen información acerca del curso. Ahí también encontramos esta información, ¿sí? Entonces la invitación es a que ustedes por favor hagan repasos basados en estas actividades y a que pues ejerzan el cumplimiento de la entrega de las tareas, ¿no? Tenemos fecha de entrega de nuestra tarea la próxima semana, el viernes 9 de mayo. Entonces, pues quiero agradecerles por la participación, por conectarse. Espero que sigan participando muy activamente en nuestra siguiente sesión y que tengan un excelente resto de día. Un gusto conocerlos, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Buenas tardes.